8:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar cordialmente al gerente general del Banco Central del Ecuador, economista Guillermo Avellán. Lo hemos invitado a un diálogo por algo que se generó una expectativa, la reducción de tasas de interés, que por cierto en dolarización en el Ecuador se ha cuestionado que son altas, vivimos en dolarización. Y el gobierno se comprometió y de alguna manera, más allá del cambio legal que hubo, la determinación de una junta a dos juntas en la Junta Monetaria, eh, finalmente hubo un pronunciamiento a fines del año pasado de la reducción de las tasas de interés. Señor gerente del Banco Central, economista Guillermo Avellán, explíquenos cómo está funcionando esto, cuánto bajó, en qué condiciones, cómo se encuentra el sistema de tasas de interés regulado en el país. Buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los que nos sintonizan a través de Democracia. Y mis mejores deseos para usted y para todas las familias ecuatorianas en este nuevo año. En relación a su pregunta, el Banco Central del Ecuador dio cumplimiento a las resoluciones aprobadas por la anterior Junta Monetaria y Financiera, en donde se le asignaba la responsabilidad de elaborar una nueva metodología para establecer las tasas máximas para cada uno de los segmentos crediticios de nuestro país. Recordarle a la ciudadanía que hay 13 segmentos crediticios y recientemente se creó uno nuevo que la Junta Financiera lo aprobó, que es el segmento de microcrédito de interés social, con el objetivo que Ecuador pueda otorgar su programa de créditos al 1% de interés anual hasta 30 años plazo. De estos 14 segmentos crediticios, 6 corresponden a la política pública y deben ser implementados y coordinados a través del Ejecutivo y la Junta Financiera. El Banco Central realizó esta metodología en el cual propone un nuevo sistema de tasas de interés para los 8 principales segmentos crediticios. De acuerdo a la resolución aprobada por la anterior Junta Monetaria y Financiera, se debía elaborar esta metodología basada en 4 componentes: el costo del fondeo, los gastos operativos, el riesgo de crédito y el costo de capital. El costo de fondeo básicamente está asociado a los intereses y comisiones que pagan las entidades por captar depósitos y cubrir préstamos. Los gastos operativos incluyen aquellos gastos fijos y variables que incurren las entidades por ofrecer financiamiento a sus clientes. El gasto o el riesgo de crédito se mide a través de las pérdidas esperadas mediante el uso de provisiones y gastos de provisiones que registran las entidades financieras por otorgar créditos. Y finalmente, el costo de capital está asociado a la rentabilidad esperada de la entidad financiera e inversionistas que aportan en estas entidades, en donde se consideran las condiciones macroeconómicas de este país. De esta manera, lo que busca esta metodología es recoger las principales variables financieras y macroeconómicas y establecer tasas máximas para dar cumplimiento al sistema establecido en el Código Monetario y Financiero. Es importante destacar que las tasas habían permanecido sin cambios desde inicios del 2018. Y luego que se implementa esta metodología, se determina que hay una reducción en los 8 principales segmentos crediticios debido a las mejoras en las condiciones financieras y macroeconómicas del país. Pero hay que tener presente que esta reducción se da basado en comparación a las condiciones de inicios del 2018, en donde la situación del país era completamente diferente porque no habíamos enfrentado una pandemia, el PIB no se había reducido en 7,8%, todavía no habíamos tenido un default de la deuda que había llevado el riesgo país a niveles muy altos, la morosidad en el 2018 tampoco había crecido como lo hizo durante la pandemia por todos los efectos nocivos que esta tuvo. Por lo tanto, es una buena noticia que las tasas vayan bajando. Y lo más importante que hay que destacar también es que previo a que se implemente esta metodología,
ya las tasas tenían una tendencia a la baja. Es decir, la tasa activa referencial o la tasa promedio estaba bastante por debajo de la tasa máxima establecidas previamente por el Banco Central y ahora por la Junta Financiera. Para darle dos ejemplos puntuales, me gustaría mencionar en el segmento de microcrédito, específicamente el segmento de microcrédito minorista, previo a que entre en vigencia esta metodología, la tasa máxima era de 28,50% y la tasa activa referencial, es decir, la tasa promedio a la cual prestan las entidades financieras, era de 19,82%. Lo mismo en el microcrédito de acumulación simple, la tasa máxima previo a que entre la metodología en vigencia era 25,50 y la activa referencial o promedio del sistema financiero estaba por debajo de 21%, 20,88, esto a noviembre del 2021. Es importante también que la ciudadanía conozca que actualmente el Ecuador tiene tasas máximas menores que Colombia, que Perú, que varios países de la región. Por lo tanto, se está haciendo un esfuerzo muy importante desde el sector público, pero también desde el privado, para mejorar las condiciones del ecosistema financiero y poder tener tasas más competitivas. Evidentemente, esto tiene que venir acompañado de políticas públicas y por eso el presidente de la República recientemente anunció el programa de Bancor, a través del cual se va a dar crédito al 1% de interés anual hasta 30 años plazo. Señor gerente del Banco Central, muy importante su primera explicación. Estoy en la página del Banco Central del Ecuador. Usted ha citado los créditos, la tasa efectiva referencial para el segmento anual y la tasa activa efectiva máxima para el segmento. Ha citado microcrédito minorista, microcrédito de acumulación simple como ejemplos, pero por cierto, diciéndole al país que ha habido una reducción, la reducción todavía es muy pequeña. ¿Cómo se puede avanzar más? Porque voy a mencionar las tasas actuales, las que están, dice enero 2022. Tasas por sobre los dos dígitos y con mayor razón sobre los 20, del 20%, todavía es muy alta. Y voy a citar, microcrédito minorista, la tasa activa efectiva referencial 19,92, es decir, bajó décimas, y la tasa efectiva máxima para el microcrédito minorista está en 28,23, es decir, pueden moverse en esa franja. Microcrédito de acumulación simple, tasa activa efectiva, dice 20,21, microcrédito de acumulación simple 24,89, microcrédito de acumulación ampliada 20,17, la tasa efectiva referencial, y la tasa máxima microcrédito de acumulación ampliada 22,5. No sigue siendo alto, más allá del esfuerzo, hay que reconocerlo, y la disposición y la implementación de haber reducido estas tasas por sobre el 20%, los dos dígitos, ¿no sigue siendo muy alto? Miguel, es importante comprender que las tasas de interés responden a las condiciones financieras del país. Un paso importante que se ha dado en este sentido es que ya el Ecuador cuenta al menos con una metodología que busca recoger lo que está pasando a nivel financiero y económico. Yo mencionaba, por ejemplo, el costo del fondeo. En la medida que los depósitos aumenten, producto de que llegan más dólares, llega más inversión al país, como sucede en grandes centros financieros, el costo del fondeo bajará y eso permitirá tener tasas más competitivas y más bajas. En las medidas que las entidades financieras adopten más tecnologías, que ya hay una tendencia muy importante en entidades financieras, tanto en el cooperativismo como en el sector bancario, por dar crédito de manera mucho más eficiente a través de medios tecnológicos. Hoy ya tenemos entidades que pueden brindar crédito, aprobar crédito en menos de 48 horas sin papeles. Lo mismo se está impulsando desde la banca pública. En la medida que esos gastos operativos bajen, los cuales ya tienen una tendencia a la baja porque
cada vez más usuarios utilicen medios de pagos digitales, las tasas podrán también bajar. En la medida que el riesgo por dar crédito, es decir, las provisiones y la morosidad baje, producto de que la recuperación económica ha comenzado, el riesgo de crédito también bajará y podremos tener tasas más competitivas. Y en la medida que el riesgo país, y mantengamos el riesgo país disminuya y la inflación se mantenga baja como está sucediendo en la actualidad, también vamos a tener un costo de capital más bajo. Entonces, creo que hemos dado un paso importante al tener al menos una metodología que nos permita monitorear lo que está pasando en las principales variables financieras y macroeconómicas. Economista, Entonces, sí, sí, adelante. entonces simplemente agregar que esta disminución hay que compararla con los primeros meses del 2018, cuando todavía no habíamos tenido una pandemia, cuando el PIB no se había contraído y las condiciones eran completamente diferentes. Por lo tanto, estamos saliendo de una pandemia y ya se están viendo una reducción en tasa en los principales segmentos crediticios, y en la medida que las condiciones del país mejoren, las tasas podrán también bajar. Economista Avellán, en el cuadro del Banco Central del Ecuador vigente para enero 2022, entre la tasa referencial y tasa máxima, hay un sector muy importante de desarrollo productivo, como es la pequeña y mediana empresa. Sigue en dos dígitos. Dice la tasa referencial productivo pymes 10.23 y la tasa máxima 11.26. Es decir, todavía esa es la queja de la pequeña y la mediana empresa. Incluso el productivo empresarial, la tasa referencial activa es de 9.30 y el productivo empresarial, la tasa máxima 9.89. Esto no recarga los costos que finalmente esto accede el consumidor. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante a nivel tanto desde el sector público como privado para tener tasas más competitivas. Y creo que la tendencia desde abril del 2021, desde enero, bueno, una vez que digamos, pasó la elección, la incertidumbre política disminuyó, se ha visto una tendencia hacia la baja en estos 8 segmentos crediticios, en los cuales tienen una gran participación las entidades financieras privadas. Y eso es lo positivo, porque anteriormente teníamos tasas máximas que no se movían durante meses, incluso años. Hoy tenemos un sistema más dinámico que responde a las condiciones financieras del país. Entonces creo que es un paso en la dirección correcta. Debo mencionar que también desde el sector público se están haciendo esfuerzos importantes para que sea complementario a todo lo que se hace desde el sector privado. Por eso mencionaba la iniciativa de Ban Ecuador, que lo que busca es apoyar a la pequeña industria, apoyar también a los pequeños emprendedores en el sector agrícola y agroindustrial, lo cual es positivo. Ahora, es importante también que la ciudadanía conozca que en el segmento del microcrédito realmente el problema esencial es el financiamiento ilegal, Miguel. Hay que tener claro que las personas que tienen pequeños negocios muchas veces son víctimas, los emprendedores, hombres y mujeres en nuestro país son víctimas del financiamiento ilegal, en donde se pagan tasas al año de hasta 1.200%. Y esto sucede porque se dan préstamos diarios y las personas, digamos, desconocen y pagan los intereses, digamos, de manera diaria, supuestamente porque es muy práctico, pero el momento de hacer el cálculo a nivel mensual y anual, se puede ver que las tasas de interés pueden superar hasta el 1.000%. Entonces, creo que lo que permite el sistema financiero es que una vez que uno genera un historial crediticio positivo entre 12 y 18 meses, puede tener acceso a mejores créditos en mejores condiciones financieras, y eso es positivo. Hoy se está dando una sana competencia ya en el sistema financiero porque las entidades ya tienen acceso a el récord crediticio, a diferentes indicadores
financieros de los emprendedores, las personas naturales y jurídicas, y están compitiendo por captar esos clientes. Y por eso es que usted puede ver que la tasa activa referencial está bastante por debajo recientemente de las tasas máximas. ¿Por qué? Porque hay una tendencia hacia la baja por dar crédito a clientes con buen historial crediticio. Hay mucho interés en el tema del crédito para vivienda, señor gerente del Banco Central del Ecuador. Y la tasa vigente de enero dice vivienda de interés público, la tasa activa referencial 4,97 y la tasa máxima vivienda de interés público 4,99. La vivienda de interés social 4,98, la tasa referencial y la tasa máxima 4,99. Pero ¿cuál es la diferencia? Explíquenos la de interés social, es decir, tiene un techo, no sé si 80, 90 mil dólares una casa o 70 mil dólares, mientras la clase media que tiene que acceder una vivienda de 100 mil, 120 mil dólares, entraría en el segmento de inmobiliario, que está la tasa activa referencial 9,79 y la tasa máxima 10,40, es decir, un promedio de 10,40 a un crédito de 15, 20 años, casi se duplica el monto de la adquisición de una vivienda. Sí, ahí Miguel es importante diferenciar, digamos, el segmento de interés social o vivienda pública son aquellos programas que desarrolla el gobierno central, que están dirigidos para familias de escasos recursos, para dar una respuesta al déficit habitacional que existe en nuestro país, ¿no? Y eso está liderado también, lo maneja el Ministerio de Vivienda a través de sus diferentes programas. Ahora, el crédito inmobiliario ahí participa, digamos, el segmento privado, las entidades financieras privadas, pero también hay un rol muy importante que está cumpliendo el BIES. Y el BIES evidentemente está prestando a tasas mucho más competitivas. Justamente ayer tuve la oportunidad de tener una reunión con el gerente del BIES y hay una estrategia muy importante, agresiva por dar crédito a tasas muy competitivas, tiene un plan por levantar recursos justamente para poder impulsar el sector de la construcción. Recordemos que el sector de la construcción representa un poco más del 60% del componente de inversión o formación bruta de capital fijo del Producto Interno Bruto. Y este sector de la construcción, incluso antes de la pandemia, ya tenía una tendencia a contraerse. De hecho, se reportan 12 trimestres consecutivos de contracción en el segmento de la construcción. Esto evidentemente golpeado por la pandemia. Entonces hay una estrategia muy importante, tanto desde el sector privado como público, para poder recuperar este segmento, y ahí el BIES juega un rol muy importante con tasas más bajas a las cuales usted ha hecho referencia para el segmento inmobiliario, tasas, digamos, préstamos por debajo de 100.000, pero también por arriba de 100.000 dólares, lo cual da respuesta a las necesidades de las familias ecuatorianas. Usted conoce, importante porque muchos oyentes nos dirán, si quiero acceder al BIES y la tasa es más baja, ¿en qué rango se estará moviendo si la de vivienda de interés social es 4,98 la efectiva y 4,99 la tasa máxima? ¿En qué rango se estará moviendo? ¿O está pegado hacia esto o está pegado hacia las inmobiliarias que llega casi al 10%? Eso depende mucho del monto, Miguel. Para préstamos, por ejemplo, por debajo de 90.000, 100.000 dólares, las tasas son bastante más bajas. No le voy a dar ahorita un rango porque justamente el BIES está disminuyendo sus tasas, está sacando un nuevo programa, está haciendo un ajuste de tasas, pero arriba de 100.000 dólares, que ya es otro segmento al cual se atiende, las tasas son un poco más bajas, son un poco más altas, pero siempre por debajo de las cifras que usted ha mencionado. Entonces, ahí los afiliados tienen la gran oportunidad de poder
digamos, solicitar estos créditos y hay una estrategia muy importante por dar crédito en los próximos meses, justamente para poder levantar el sector de la construcción inmobiliario que se vio fuertemente golpeado por producto de la pandemia. Hemos hablado en el tema de crédito, las tasas de interés activas efectivas vigentes este mes de enero. Quisiera que se refiera, señor gerente del Banco Central, economista Guillermo Avellán, a las tasas de interés pasivas efectivas promedio por instrumento. Esto es importante, el spread que se denomina entre la activa y la pasiva, que es alto en el Ecuador, más aún cuando usted citaba el caso de Colombia y otros países, aquí estamos dolarizados y las tasas en ese sentido, usted ha mencionado algunos temas aleatorios, riesgo país, efectivamente es importante inversión extranjera, pero en las tasas de interés pasivas, quien va a dejar depósitos en ahorro, la tasa referencial 0.98 la anual. No le están pagando a quien ahorra, a quien en una cuenta de ahorros pone sus recursos muy poco, 0.98. ¿Por qué? No, a ver, ahí creo que es importante aclarar, ¿no? La tasa activa referencial, primero poderle explicar a la ciudadanía que es la tasa que pagan los usuarios financieros al Así es, solicitar un crédito y la tasa pasiva es aquella que pagan las entidades financieras así es. por captar depósitos. Evidentemente por los depósitos a la vista, cuenta corriente, no hay remuneración, pero por los depósitos a plazo, las entidades financieras pagan tasas bastante interesantes en comparación a la región. Tenemos tasas muy altas e incluso en el segmento cooperativista estas tasas pueden llegar incluso a los 2 dígitos por inversiones o depósitos a plazo por un año. Y justamente eso es lo que se quiere también evitar, porque en la medida que las tasas pasivas sean muy altas, esto impide que la tasa activa también baje, ¿no? Porque el costo del fondeo aumenta para las entidades financieras. Y podemos ver que incluso entidades financieras grandes en nuestro país, por un depósito a plazo por 6 meses, pueden pagar incluso tasas por arriba de 4,5, incluso cercanas al. Claro, voy a mencionar lo que dice el cuadro del Banco Central, que efectivamente, señor gerente del Banco Central, quien deposita, quien tiene recursos, un Por ciento, certificado, si me permite, un certificado o una póliza a más de 361 días, dice la tasa referencial 7.74, es decir, es muy alto, pero quien tiene un capital, quien tiene una póliza, quien tiene un certificado. En plazos menores es mucho más bajo, plazo 30 a 60 días, dice 4.04% anual la tasa de interés pasiva efectiva. Este es un diálogo con el señor gerente general del Banco Central del Ecuador, economista Guillermo Avellán, un tema de interés ciudadano como es el desarrollo de las tasas de interés que rigen en el Ecuador. Señor gerente, le decía que efectivamente lo que usted dice en el cuadro que publica el Banco Central, las tasas de interés pasivas efectivas referenciales por plazo, quien tiene un capital, quien tiene un certificado de depósito, quien tiene una póliza y mayores del tiempo, efectivamente, dice el cuadro para enero de 2022, incluso plazo de un año, plazo de 361 días y más, 7.74, efectivamente es alto. O quien pone una póliza de 30 a 60 días, 4.04. Es decir, esto refleja lo que usted decía. Exactamente. Entonces, en la medida que esas tasas pasivas sean altas, el costo de financiamiento a través de la tasa activa también será alta. Y por eso es importante que las tasas pasivas también sean más competitivas, ¿no? Y para eso es importante, por eso es que esta metodología incluye no solo indicadores financieros de las entidades, sino también indicadores macroeconómicos, porque en la medida que llegue más inversión al país, existe un incremento en los depósitos de la ciudadanía y ese costo por captar recursos sea más bajo, las entidades financieras van a poder colocar crédito a tasas más competitivas, como sucede, por ejemplo, en Panamá,
que es un centro financiero en donde captar depósitos para las entidades financieras, para los bancos principalmente, no es un problema y por lo tanto pueden colocar crédito a tasas más bajas, ¿no? Entonces, ese es precisamente el objetivo y por eso consideramos desde el Banco Central del Ecuador que la estrategia del gobierno por atraer tanto inversión nacional y extranjera al país es muy importante, porque eso va a permitir que los depósitos de las entidades aumenten. En la medida que eso suceda a costos más bajos, el costo del fondeo va a reducirse y por ende vamos a poder tener tasas para los diferentes segmentos crediticios más bajas. Bien, esto para enero, este cuadro que lo hemos analizado, ¿en febrero cambiará esto? ¿Cuál es la dinámica luego de la resolución de la Junta? Sí, de acuerdo a la resolución aprobada por la Junta Fiscal. Sí, le escuchamos, señor gerente general del Banco Central del Ecuador, economista Guillermo Avellán. Perfecto, ahí tal vez me escuchan. Sí, está al aire, por favor. Bien, le decía que en la Junta, de acuerdo a la resolución aprobada por la Junta Financiera, la revisión de tasas de interés se realizará cada 6 meses, de acuerdo a las condiciones económicas y financieras del país. Por lo tanto, la reducción de tasas que usted hacía mención al inicio de la entrevista, se van a mantener durante 6 meses. La Junta Financiera podrá modificarlas o mantenerlas. Luego de la Junta Financiera podrá hacerlo después de 6 meses. Es importante mencionar que en el caso que se presente un incidente, digamos, relevante a nivel nacional, la Junta Financiera tendrá la potestad de poder hacerlo antes de los 6 meses. Ahora, ¿cómo se regula? Y tengo un caso específico que me acaban de escribir, que está solicitando un crédito al BIES, que usted señalaba. Dice, si va una persona, le dan solamente a plazo de 25 años. Ahí casi se termina pagando una vivienda más del doble. Pero si lo hace solidariamente con su esposa, terminaría pagando 1.33 más o menos del capital que le presta para la vivienda. Es decir, esto no se puede regular también porque si una persona es soltera y va, le dicen a 25 años y a una tasa de interés del 8.90, como es el caso específico que le cuento, señor gerente. Sí, es importante mencionar que en el caso del BIES, cuando se solicita un crédito y uno puede hacerlo con su cónyuge, las condiciones mejoran un poco producto de que son 2 salarios a los cuales el BIES tiene acceso, y por lo tanto digamos, tanto el plazo como las tasas y el monto también puede mejorar debido a que ya son dos afiliados, claro, los cuales, digamos, perciben una remuneración, ¿no? Claro, Entonces, permítame este caso que lo pongo, que lo consulto. Si es solo 25 años mínimo a 8.90 de interés, si es solidario, un crédito de $100,000 acabaría pagando 250,000 en el primer caso. Y haciendo el crédito solidario a 10 años, hay que tener mayor capacidad de pago, el interés es del 6% y acaba pagando 135,000. Es decir, si hay una diferencia siempre y cuando sea solidario. Sí, es un gran beneficio porque son, digamos, dos personas en este caso afiliadas, y las condiciones mejoran, ¿no? Ahora, también hay que tener muy presente que en la medida que el plazo sea más amplio, permite que las cuotas disminuyan, pero evidentemente se pagan intereses durante un plazo mayor, ¿no? Entonces, muchas veces hay personas que prefieren un plazo un poco menor para poder pagar la deuda más rápido. Eso incluye tal vez menos intereses, pero cuotas mayores, ¿no? Entonces hay que tener presente esa diferencia al momento de solicitar un crédito. El plazo es un componente importante. Señor gerente, hemos hablado bastante y quiero comprometerle a seguir hablando de las tasas de interés. Un tema que quedó pendiente. ¿En febrero cambiará esto?
Perdón, Miguel, no le escuché. En febrero cambiará las tasas. Sí, el cuadro que ha establecido para enero 2022. De acuerdo a la resolución aprobada por la Junta Financiera, estas tasas máximas cambiarán cada 6 meses. Lo que sí va a cambiar es la tasa activa referencial, que es el promedio del sistema, y el Banco Central la publicará periódicamente. La Junta Financiera es la encargada de establecer estas tasas máximas, podrá hacerlo luego de 6 meses, y en caso de que se presente algún incidente relevante a nivel nacional, podrá adelantarse y hacerlo antes de los 6 meses. Bien, le comprometo a seguir hablando de las tasas de interés, pero hay otros temas que tenemos en agenda. Quisiera hablar de las cuentas nacionales. ¿Cómo están las cuentas nacionales? ¿Cómo está la Reserva Monetaria de libre disponibilidad, señor gerente? Sí, el Banco Central este lunes publicó los resultados de las cuentas nacionales correspondientes al tercer trimestre del 2021. La economía ecuatoriana reportó un crecimiento de 5,6% en el tercer trimestre del 2021. Este crecimiento permitirá tener un incremento en el PIB anual para el año anterior, para el año 2021, igual o superior al 4%, lo cual es una noticia muy importante porque la previsión inicial del Banco Central era de 2,8% y pasaría a 4%. Este incremento se debe principalmente al aumento y recuperación del consumo de los hogares ya a niveles del 2019, es decir, prepandemia, y esto también es una muy buena noticia porque el consumo de los hogares representa un poco más del 60% del Producto Interno Bruto en nuestro país. Este crecimiento también se debió a que el componente de inversión, o conocido como formación bruta de capital fijo, también aumentó y se incrementó el gasto de gobierno, especialmente para atender servicios y bienes relacionados a salud y educación debido a la pandemia. Entonces, este incremento permitirá, digamos, mayor actividad económica, se ve reflejado también en los números de empleo. Es importante mencionar que en el tercer trimestre también se evidencia con mucha claridad el efecto positivo que tuvo el programa de vacunación llevado a cabo por el actual gobierno en varias industrias. Por ejemplo, el sector comercial crece en 14% en el tercer trimestre del 2019. La industria de alojamiento y servicios de comida crece en 38% en el tercer trimestre. Eso evidencia el efecto positivo que ha tenido el plan de vacunación en nuestro país. ¿Cómo está la Reserva Monetaria de disponibilidad, en donde parte de ello son las cuentas de las empresas públicas, los GAPS, pero también los sagrados recursos del cuenta ahorrista, cuenta correntista, del sistema bancario y financiero del Ecuador? ¿Cómo están esas cuentas? Sí, hay muy buenas noticias respecto a eso. Miguel, las reservas internacionales cerraron el 31 de diciembre en 8.898 millones de dólares. Históricamente, las reservas internacionales bajan durante diciembre porque el gobierno nacional debe hacer pagos al exterior. Hay un fuerte incremento también de las importaciones, producto de la época navideña, pero hemos podido lograr cerrar el año con un nivel muy cercano a los 8.000 millones, como hago referencia. De estos recursos, de estos 8.000 millones, cerca de 4.950 millones corresponden a los depósitos que tienen las entidades financieras, es decir, recursos de los depositantes en el Banco Central del Ecuador, que están debidamente respaldados a través de esta reserva internacional. Cerca de 1.800 millones corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados. El IES también cuenta con recursos muy importantes, superiores a los 530 millones de dólares. Por lo tanto, hoy tenemos una reserva internacional que fortalece la dolarización. Esto se debe a que llegan más recursos a la economía que sirven para atender, en el caso del sector público, necesidades principalmente en salud, en educación, en seguridad, eh, que puede utilizar tanto el gobierno central como los gobiernos autónomos descentralizados. Y en el caso del sector
privado, producto de al aumento de las exportaciones no petroleras. Eso sirve para promover la inversión y generar empleo en nuestro país. Hoy el Banco Central cuenta con una reserva líquida para atender las necesidades de sus clientes, que son las instituciones tanto privadas como públicas, y eso genera mucho más confianza, impulsa también el crédito, porque las entidades financieras, al conocer que tienen los recursos líquidos de sus clientes en el Banco Central y cuentan con esa liquidez, tienen más incentivos para dar crédito. Y eso se ha podido ver en el último año, en el 2021, a noviembre. Las últimas cifras que se tiene del sector bancario es que el crédito aumenta en más del 13% y en el sector cooperativista aumenta a un ritmo superior al 22%, lo cual ha contribuido a impulsar la inversión y también la recuperación a la cual hacía referencia del consumo de los hogares. Aunque por cierto hay que señalarlo, la Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad varía, sacan los GATS, sacan las empresas públicas, entonces sube y baja. El cierre, por cierto, es muy loable, 8.800 millones al cierre del 2021 y de ello 4.950 depósitos de las entidades financieras. ¿Cuánto tienen como encaje bancario y como depósitos del sistema privado nacional en total? ¿Cuánto tienen entregado en el Banco Central, señor gerente? Sí, es el monto justamente que le hacía referencia de 4.954 millones, que son los depósitos que tienen las entidades financieras en el Banco Central. Esto corresponde al encaje que, digamos, varía dependiendo del tipo de entidad financiera. A esto hay que agregarle los recursos del fondo de liquidez, que a las cuales aportan tanto los bancos, las mutualistas y las cooperativas, que supera los 2.300 millones de dólares. Este fondo de liquidez no es parte de la Reserva Internacional. El Banco Central es el fiduciario y administra esos recursos que deben de estar disponibles en el momento que se presenta alguna necesidad de liquidez para las entidades del sistema financiero que aportan a este fondo. Es un fondo líquido bien administrado por el Banco Central de Ecuador, por lo tanto podemos decir que hoy tenemos unas reservas líquidas y unas entidades financieras solventes. ¿Cómo está el cruce de deudas del Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Finanzas y el Banco Central del Ecuador? Deuda que se ha mantenido por tiempos, incluso en su momento más nefasto en el gobierno de Correa, se entregaron papeles que estaban en el Banco Central del Ecuador. ¿Cómo está este cruce de cuentas? Sí, eso se ha podido transparentar de manera importante en el último año, Miguel. Eh, en junio del año pasado, cuando recién asumimos esta administración, se celebró un contrato de compra-venta de acciones por un poco más de 2.300 millones de dólares con el Ministerio de Economía, porque anteriores administraciones habían pagado parte de la deuda que se tenía con el Banco Central con papeles, con acciones de la banca pública, específicamente de la CFN, Ban Ecuador y la CONAFIPS. Entonces, lo que se hizo fue un traslado de esas acciones, una venta al Ministerio de Economía con un cronograma de pagos que va a permitir reforzar y aumentar las reservas internacionales y los activos líquidos del Banco Central del Ecuador. También hay un cronograma, un perfil de vencimientos, porque recordemos que el Banco Central dio financiamiento a la banca pública y al Ministerio de Economía. Ese financiamiento que le dio no estaba debidamente respaldado a través de activos líquidos, y lo que se ha establecido es un cronograma de pago que va a permitir ir cubriendo en los balances los 4 sistemas del balance del Banco Central del Ecuador hasta el 2035, que es lo que establece la Ley de Defensa de la Dolarización. Entonces, ya el Banco Central no puede renovar los títulos que mantiene de la banca pública y del Ministerio de Economía. Cuando ocurren los vencimientos, tienen que pagarse tanto el capital y intereses de estas inversiones, y tanto la banca pública como el Ministerio de Economía están dando cumplimiento a estos pagos, y eso también contribuye
a fortalecer las reservas internacionales del Banco Central, tener recursos líquidos para sostener y fortalecer la dolarización. ¿Está pagando puntualmente el Ministerio de Finanzas al Banco Central? Sí, y la banca pública también, porque y en la banca pública principalmente la CFN, pero también hay títulos, por ejemplo, de Ban Ecuador. ¿Se podría decir entonces los recursos del sistema bancario y financiero ecuatoriano privado están plenamente garantizados a través del encaje bancario y el fondo de liquidez? Sí, justamente lo que busca esta nueva administración es dar la certeza que los depósitos de la ciudadanía están debidamente respaldados. Hoy las reservas internacionales cubren la posición que tienen las entidades financieras en el Banco Central, que era algo que no necesariamente había ocurrido en el pasado, dado que las reservas internacionales eran tan bajas que no permitían cubrir ni los depósitos que tenían las entidades financieras, que son recursos de los depositantes. A esto hay que agregar que se tiene un fondo de liquidez que supera ya los 2.300 millones, que permitiría ante cualquier eventualidad o necesidad de una entidad financiera poder acudir a este fondo. Afortunadamente no ha sido necesario. No quisiera dejar de preguntarle al final de esta entrevista, agradecerle al gerente del Banco Central, el economista Guillermo Avellán, este caso que ha empezado ya en diciembre, y yo tengo en mis manos el informe de la Fiscalía General de fecha 22 de diciembre, que da cuenta que ha dispuesto el inicio de la investigación previa por el presunto delito de peculado tipificado y sancionado en el Código Penal por el famoso caso, estas presuntas y graves irregularidades del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, Sucre, que hizo tanto daño en el gobierno del prófugo en Bélgica. Hay tantos informes que tenemos en nuestras manos, que se ha ventilado, que se analizó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que dan cuenta de estas presuntas graves irregularidades, incluso con informes reservados de autoridades del momento, en ese gobierno del Banco Central del Ecuador. ¿Cómo ve este caso? ¿Cómo va a contribuir información oficial que se ha pedido y que se está investigando en la Fiscalía General? Sí, Miguel, respecto a este tema, el Banco Central, específicamente la gerencia del Banco Central del Ecuador, se solicitó una comparecencia. Fui la primera persona que compareció ante la comisión que estaba a cargo de esta investigación. En el marco de la ley, el Banco Central acudió a esta comparecencia, explicó cuál había sido el proceso que se había llevado en el campo legal para la aprobación de este sistema, su funcionamiento, el mecanismo de compensación que se daba cada 6 meses. También se realizó informes técnicos previo a esta comparecencia al inicio de esta administración para dar a conocer el estado de este sistema tanto a las diferentes instituciones del país, en el caso de la Procuraduría, también se envió un informe a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Economía y Finanzas para que tomen las debidas, digamos, cumplan con la ley y con las facultades que deben hacerlo cada una de estas entidades. La información que ha proporcionado el Banco Central es de acuerdo a la ley y lo que permite el Código Monetario y Financiero. Se ha solicitado también al Banco Central ser parte del proceso de comparecencias o versiones que va a recoger la Fiscalía y tendremos toda la apertura para poder colaborar con la justicia ecuatoriana, siempre en el marco de la ley. Precisamente de los tantos informes, documentos entregados por el Banco Central, hemos leído y dado cuenta, por ejemplo, esta falsa arquitectura financiera regional, como se denominó, y que solo no fue regional, fue Venezuela y Ecuador, y se llevaron los dólares del Ecuador. Se pidió en su momento que actúen superintendencia de bancos, de compañías, por el mal uso de estas operaciones que fueron catalogadas de inusuales. Todo esto entregará cuando le pida a la Fiscalía testimonio personal, testimonio documental.
El Banco Central del Ecuador, de acuerdo al Código Monetario y Financiero, debe entregar información cuando la Fiscalía o un juez la solicite, y eso fue muy claro en mencionarlo en las dos comparecencias que he realizado para diferentes casos en el cual el Banco Central ha acudido. Esto va más allá de cualquier tema político, sino es dar cumplimiento a la ley. Cuando un juez o la Fiscalía General del Estado solicita la información, todas las entidades públicas estamos en la obligación de entregarla. No ha sido convocado todavía por la Fiscalía este año y se dará cuenta de este sistema que los documentos evidencian, al menos por decir una palabra suave, irregularidades. Sí, en su momento tengo entendido la Contraloría General del Estado hizo un examen especial a este sistema en donde se pudo evidenciar discrepancias entre lo que reportaba el Banco Central y lo que reportaba, lo tenía registrado el SENAE. Había diferencias acerca de las exportaciones que se habían realizado. Eso levantó ciertas alertas y se comenzaron las investigaciones al respecto. ¿Cuánta responsabilidad cree usted que tuvo en su momento las autoridades del Banco Central del Ecuador en esto? Bueno, esto se lo promovió y como es público, con el objetivo de intentar reemplazar el dólar, pero no cumplió esa misión porque finalmente el Banco Central del Ecuador funcionaba en dólares, entonces tal vez era poco más útil para los otros bancos centrales porque durante 6 meses tenían tiempo para realizar las compensaciones, ya sean de sus exportaciones o de sus importaciones, pero creo que es responsabilidad de la justicia determinar culpables si es que lo hay en este sistema. Así es. Bien, queremos agradecer al señor gerente general del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán, por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, un gusto y volveremos a hablar de estos y otros temas de interés nacional. Seguro, muchas gracias Miguel por la invitación. Un saludo cordial a la ciudadanía. Muy amable. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad, de comienzo hasta el final y diariamente. Como bien lo dijera en su momento, porque esa marca queda, la de Gonzalo Rosero, principal de la revista de Opinión Democracia. Cerramos y les agradecemos su gentil sintonía. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Muy buen día, feliz jueves, felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esa jubilación que siempre has querido.